Ya, chiquillas, entonces esta clase es nuestra número 39 y es sobre Imperio Romano. Ya, entonces antes de comenzar propiamente con el imperio, vamos a dejar algunas ideas instaladas sobre lo que era la república. Bueno, en realidad como retomar que cuando hablamos de civilización romana vamos a hablar de tres grandes épocas. La primera, que fue la que vimos el semestre pasado, tiene que ver con la monarquía, es decir, con un gobierno liderado por un rey y que se hereda, es un puesto de poder que se va heredando con el tiempo y es de manera vitalicia, es decir, dura hasta que tú mueras también. Esta forma de gobierno, si bien el rey es predominante, em, también lo es el Senado, que es una institución liderada por los patricios, es decir, por este grupo de personas más ricas, y va a ser una institución que se va a mantener como a lo largo de toda la historia de la civilización romana. Luego vamos a tener, bueno, el fin de la monarquía y el surgimiento de lo que es la república, este sistema de gobierno en el cual van a haber distintos como instituciones que van a tener el poder, va a haber como división de alguna manera, como división de los poderes, no va a haber nadie que lo encabece y que lo haga de manera como poco democrática. Y después de la república es que vamos a estar frente a la instauración del imperio. Pero antes de eso, sobre la república, me interesa mencionar y responder a la pregunta sobre cómo era la sociedad romana. Y de alguna manera nos hacemos cargo de la retroalimentación de la clase del miércoles, porque la sociedad romana se dividía entre ciudadanos y no ciudadanos, que es muy parecido a lo que pasaba con los atenienses. Ya los ciudadanos van a ser los hombres libres, ¿ya? Y estos hombres libres van a ser los patricios ricos, o sea, los patricios que son los ricos y los plebeyos que son los pobres, ¿ya? Recuerden que, por lo tanto, un esclavo, eh, comprando su libertad, podría perfectamente pasar a ser ciudadano, ¿ya? Y los ciudadanos, de acuerdo a los textos que leímos la clase pasada, tienen derecho a participar de la política, tanto siendo elegidos como eh, representantes de algún cargo o bien, o bien tomando como decisiones dentro de la asamblea y también votando. Esos son los derechos a los cuales acceden los ciudadanos. Sin embargo, los no ciudadanos van a ser, en primer lugar, las mujeres. Las mujeres en Roma, a diferencia de en Atenas, las mujeres van a poder tener propiedad, o sea, bueno, van a ser las mujeres patricias, ya van a poder acceder a tener propiedad. Eso también salía en el texto del miércoles pasado, que las mujeres con dinero tenían ciertos recursos económicos, ya, pero no pueden acceder a ningún cargo político. Después vamos a tener a los niños. Antes de eso, las mujeres, esta sociedad, esta sociedad se denomina patriarcal y quizás es la primera vez que podemos hablar de patriarcado porque viene de los patricios. ¿Qué quiere decir eso? Que son ellos quienes en el fondo van a dominar, o sea, no, más que los patricios, perdón, los paterfamilias, ¿ya? Que quiere decir que son los hombres quienes están a cargo de la familia romana. Em, y algo muy, muy importante es que siempre la mujer romana va a estar a cargo de un hombre, siempre. Por ejemplo, va a estar a cargo o del padre, o de su marido, o del hijo, de hermanos, y en caso que queden viudas, incluso van a estar a cargo de primos. La mujer romana nunca va a estar sola, siempre va a estar a cargo de un hombre, que ese va a constituir el centro de la familia, que va a ser el pater familia, ¿ya? Por eso hablamos de como una familia, una familia y una sociedad patriarcal. Bueno, luego otros no ciudadanos que no pueden acceder a ningún derecho político son los niños. Esto es igual que en Atenas, también los esclavos y finalmente los extranjeros. Si se fijan, son las mismas condiciones que se dan en Atenas las que se replican en Roma, ¿ya? Ya, entonces, en cuanto a la estructura política, es decir, a los cargos, vamos a tener que los ciudadanos, por lo tanto,
van a ser los que van a poder participar de la estructura política, ¿ya? Entonces, ¿cuál es esta estructura política? La vamos a dividir entre las instituciones en las que pueden participar los patricios, los plebeyos y en las que pueden participar ambos, ¿ya? Los patricios pueden acceder de manera exclusiva al Senado. El Senado es una institución vitalicia, eso quiere decir que tú entras como senador de alguna manera y mueres en el poder. Eh, Hay 300 patricios que pueden acceder al Senado, 300 patricios. ¿Y a qué se dedica el Senado? Bueno, se dedica a ver lo que es la política exterior, las finanzas y, y sancionan en el fondo las resoluciones que toman otros comicios. Luego tenemos la institución a la que pueden acceder los plebeyos, que son los famosos tribunos de la plebe. Los tribunos de la plebe, ¿en qué consistían? Hablaban y en el fondo se discutían proyectos de ley, ¿ya? Y es donde solo pueden acceder los plebeyos. Recuerden que los plebeyos son el grupo de personas con menos riqueza en el fondo en Roma. Y finalmente tenemos la asamblea a la que todos pueden, en la que todos pueden participar. Y la asamblea, bueno, tiene distintos como cargos, que son los cónsules, los pretores, los ediles, los censores. No vamos a entrar como a detallar en qué consiste cada uno, pero sí lo importante es que se eligen a estos magistrados y además se sancionan leyes y si, por ejemplo, el Senado está en contra de alguna ley, bueno, se tiene que apelar en la Asamblea, ¿ya? Y en esa pueden participar tanto patricios como plebeyos. Em, Eso, bueno, y lo último que hay que decir con respecto a la República es que durante este periodo es donde se alcanza una extensión geográfica como súper importante. Ya hay como muchas campañas militares, recuerden que eso también lo hablamos en la clase pasada, sobre las campañas, o sea, sobre la estrategia militar de los romanos. Eh, Hay también acuerdos comerciales y políticos, y por eso se logra como conquistar nuevos territorios. Mire, hay, no solo son territorios los que están en la península itálica, sino que la península ibérica se empieza a conquistar lo que es la Galia, Asia Menor, y todo lo que es, por ejemplo, el norte de África, etcétera. Eh, y bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Es que Roma se logra posicionar como una potencia comercial y militar del mar Mediterráneo. Y además permite conseguir, por ejemplo, nuevos recursos económicos, por ejemplo, los impuestos, porque Roma, como empieza a dominar estos sectores, le empieza a pedir a la gente que les pague por ciertos beneficios que Roma les va a proporcionar. ¿Hay alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? No, Yo, yo no. yo no tengo ninguna. Todos han tomado apuntes, ¿cierto? De lo que yo digo. Sí, ¿Y los demás están tomando apuntes o solo están yo escuchando? no. Chiquillos, se toma apunte de todo lo que yo digo porque si se fijan, ese contenido no está, o sea, aparecen conceptos claves en el Power, pero no hay como detalle. Y tienen que tomar apunte de todo lo que yo les digo. Chiquillos, ¿están ahí o no? Sí, ¿Y los demás? Camilo, Gabriel, ya la Sofía dice que se le pega, y la Martina Zapata, la Martina Roja, la Sofía Martínez. Chiquillos, no les, o sea, les estoy preguntando si están tomando apuntes. Pues chiquillos, si llevamos un semestre en clases online, ya la Martina dice que no todo cosas. Chiquillos, llevamos un semestre en clases online. Por lo tanto, se sabe que tenemos que tomar apuntes. Si esto trata de alguna manera de ser lo más parecido a las clases
normales, por lo tanto, tienen que tomar apunte de aquellas cosas que yo estoy mencionando. Ya, sigamos. Ya, entonces, dicho eso, vamos a iniciar entonces lo que es el contenido propiamente del Imperio Romano. Recuerden que ustedes, por cada contenido que yo abordo, también les subo guía con contenido, ¿ya? Por lo tanto, el contenido de monarquía, de república y de imperio se encuentra en Classroom para que ustedes puedan recurrir a ello. Ya, entonces, esta es una imagen de una película súper conocida que es El Gladiador, ¿ya? La pueden ver porque es bastante buena. Bueno, entonces la República concluye en el 27 antes de Cristo y ahí se da inicio a lo que se va a llamar el imperio. El imperio va a durar muchísimo tiempo. Va a durar desde el 27 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Es decir, durante el imperio va a suceder este hito histórico llamado el nacimiento de Jesús, incluso se va a desarrollar lo que es la muerte de Cristo, ¿ya? Entonces está atravesado, todo lo que es la historia del cristianismo está atravesado por el Imperio Romano. Ya, entonces, pero antes de eso vamos a hablar sobre cómo concluye la República. Eh, ya, y pongan mucha atención en esto, si no les queda claro algo me preguntan o van anotando y si no alcanzan a anotar me avisan también. Bueno, durante esta época, yo les decía que se había expandido lo que era el Imperio Romano, por lo tanto, se habían generado como muchas riquezas que provenían como de esas provincias, ya que eran tanto por impuestos que pagaban las provincias o bien como un botín de guerra. Por lo tanto, ¿qué es lo que despertó? Como el lujo, la acumulación de riquezas y etcétera. El desarrollo del comercio y de las finanzas, de alguna forma, provoca que surja una nueva clase social, la cual va a ser denominada la clase de los ecuestres, ¿ya? Eran pequeños propietarios eh, ay, eran pequeños propietarios que perdieron, eh, 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 claro, que habían perdido como sus tierras. Ah, perdón, a ver. Ya estaban los ecuestres que eran los que habían acumulado como grandes propiedades, o sea, grandes riquezas a propósito de esta expansión. Y por otro lado, teníamos a otro grupo que salía también en la guía, que eran los proletarios, que era el proletariado, quienes habían perdido sus tierras y su única riqueza de alguna manera era su prole o su familia, ¿ya? Y los habíamos leído en la clase anterior porque ellos empezaron a formar parte de lo que era el ejército. De hecho, ellos recurren al ejército para poder acceder a, o sea, acceden al ejército para que les pudiesen recuperar sus tierras que ellos habían perdido. Por lo tanto, las tierras se encontraban en manos de unos pocos, que los latifundios y estaban a manos de los ecuestres y eran trabajados por esclavos. Por lo tanto, se da como una diferenciación social súper importante. Y, y eso, y los esclavos en el fondo llegaban también no solo a trabajar, sino a dar protección a los que eran los ecuestres. Por lo tanto, se genera un cambio como tan profundo eh, que debilita de alguna manera los principios que iban a sostener a la República, desencadenando como una crisis moral y de autoridad, ¿ya? Eh, y es una lucha en el fondo entre los secuestres, que eran los patricios, y el proletariado, que eran los plebeyos. Y o sea, da origen, ya, da origen, gracias por comentar. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí. Sí, ahí sí. Ya. Entonces dan origen a lo que son unas guerras civiles súper violentas y se dan más o menos como por 100 años. Eh,
y, como les decía, se da entre patricios y plebeyos. Bueno, entre los reformadores estaban los famosos hermanos Graco, quienes lo que intentaban hacer era buscar como hacer una ley que diera por fruto como una reforma agraria, es decir, dividir, dividir la tierra entre, como de alguna manera, como de partes iguales entre todos los romanos, pero si bien era como una ley bastante justa, el Senado se oponía a ella. Por lo tanto, el fracaso como de los hermanos Graco lo que provoca es el surgimiento de los famosos como emperadores, que son como dictadores militares, em, y que incluyen, bueno, lo que es el gobierno de César. A ver, acá. Entonces, resulta que una de las fórmulas que se encontró como para dar solución a la crisis social fue esta crisis entre plebeyos y patricios, fue el surgimiento de un triunvirato. El triunvirato era el gobierno de tres personas que estaba dado por una parte por Julio César, pero por otro por Pompeyo y Craso, ¿ya? Ellos arman el primer triunvirato y Julio César, que es a quien vemos en la imagen, fue nombrado como un cónsul. Eh, bueno, como tal, lo que trató de hacer fue conquistar Galia, que es donde está actualmente Francia. Y, bueno, le va súper bien en esa empresa y eso le da como mucho prestigio entre los soldados y además le trae harto dinero al imperio porque había muchas personas a las cuales se le podía como cobrar impuestos y además tenía muchos recursos económicos la Galia. Entonces, a su regreso a Italia logra como sacar del poder a Pompeyo y Craso e instaura lo que se llama dictador vitalicio. Ya una dictadura es decir, el gobierno de una persona que se va a mantener hasta su muerte. Em, y bueno, el pueblo es también quien le otorga ese carácter y además le va a dar como facultades para nombrar como los tribunos, etcétera. Durante los años en que gobierna Julio César, hay un gran prestigio a los artistas, ¿ya? Se reduce un poco lo que es la autoridad del Senado, recuerden que el Senado estaba dominado por los patricios, distribuye de manera gratuita la tierra tratando de solucionar el problema entre patricios y plebeyos, eh, y le entrega muchas tierras a los proletarios. Bueno, crea talleres para los trabajadores, levanta monumentos importantes. em, Y bueno, para poder estrechar los vínculos dentro del mundo romano, lo que hace es que instala ciertas instituciones en diversas regiones del imperio. Ya, por ejemplo, la misma moneda, hace un calendario, eh, trata como de que el Senado entren como personas de otros lugares, etcétera. ¿Ya? Bueno, Julio César es a quien se le atribuye el romance con Cleopatra. eh, Eso como dato, por eso lo puse en la imagen. Eh, bueno, y Julio César en realidad él es el que genera la transición entre la República y el Imperio. De él, o sea, con Julio César no podemos hablar como de imperio propiamente porque él se autodenomina dictador, ¿ya? Em, Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que como él le estaba quitando poder al Senado, el Senado lo que hace es conspirar contra él y lo asesinó. Un 15 de marzo del 44 a.C. Fue apuñalado el César, así como aparece en la imagen, por un grupo de aristócratas que estaban en una sesión del Senado. ¿Ya? Entonces, a los 2 meses de que transcurre la muerte de César, se se alza otra figura que es el de Octavio. Octavio era el hijo adoptivo de César y es quien se propone vengar la muerte de su padre, ya su padre adoptivo, y de alguna manera salvar al Estado. Entonces, él también impone un triunvirato con otros dos, a ver, ¿dónde tengo anotado esto? No me acuerdo los.
el triunvirato de César, va de Octavio. Espérenme, acá está. No. Lo tengo acá. Acá, ya. Entonces, Octavio, bueno, luego de que es asesinado el César, se instala un segundo triunvirato que es entre Marco Antonio, Lépido y Octavio, ¿ya? Marco Antonio era del Senado, Lépido era militar y Octavio era el hijo adoptivo de Julio César. Octavio provenía de alguna manera o era como muy querido por la gente, ¿ya? Y, bueno, conforman este triunvirato y se dividen el territorio de Roma en tres para poder administrarlo, ¿ya? Em, Marco Antonio muere de una manera súper extraña porque él después se vincula con Cleopatra y ahí hay como una idea un poco extraña entre que Cleopatra era como amante de Julio César, pero Julio César muere y después llega Marco Antonio, entonces ahí hay como una relación un poco extraña. ¿Qué? ¿Qué cosa? No entendí nada. Crasheó, o sea, que se le pegó. Ah, ya, gracias. Em, bueno, y gracias a Marco Antonio se va a poder como anexar lo que es Egipto y bueno, y lo que es Lépido también va a morir. De alguna manera, entonces va a quedar el gobierno de Octavio y que fue un periodo de gran estabilidad política. De hecho, el periodo de Octavio se va a llamar como de Pax Romana, porque él consigue de alguna manera la lealtad, o sea, que lo sigan el Senado, que fue precisamente el problema de Julio César, y también los militares, ¿ya? Entonces, durante este periodo de Octavio vamos a conseguir también lo que es la máxima extensión del Imperio Romano. Eso, no sé si... bueno, y este periodo, el de Octavio, va a durar entre el 31 después de Cristo hasta el 14, perdón, el 31 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Eh, y se podría llamar, bueno, a Marco, o sea, a Octavio, lo llaman como el gran genio, porque logra, como les decía, expandir el imperio como a sus máximas, como, aquí está, como la máxima extensión, que es incluso llegar hasta acá, hasta Inglaterra, y anexar todo lo que es África, ¿ya? Y eso se consigue gracias a Cleopatra. Eso, ¿tienen alguna duda, chiquillos y chiquillas? No, no tengo duda. Ya, entonces, ahora vamos a pasar a la actividad. A ver, acá está. Se las voy a proyectar para que no haya dudas y después no me digan, es que no sabía sobre la actividad. ¿Ya? Que eso suele pasar en este curso. Ya. Se van a Classroom, a trabajo en clase, y se van a encontrar con la actividad de la clase 39, que es Imperio Romano. ¿Cuál es la actividad? Tienen que meterse al Word y se van a encontrar con la lectura de una fuente histórica. Van a tener que responder 3 preguntas sobre ello y después van a tener que completar este recuadro con información básica sobre cada uno de los 3 periodos o sea, de la civilización romana. ¿Ya? Como bien aparece acá, en caso que sea necesario, pueden investigar a través de internet,
pero esta información aparece en las guías. Joaquín, ¿tienes alguna duda? ¿O algo que mencionar? Porque no entiendo lo que estás escribiendo a través del chat. Las guías o se mandan a mi correo o se suben a Classroom. Lo ideal es que se suban, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, no van a tener las décimas. Martín, ¿pasa algo? No entiendo qué están hablando. Y hey, ¿Qué pasó? no, nada, que si se pronuncia en inglés, dice yay. Miss, Ya, chiquillos, espérenme. Antes de eso, necesito que el chat lo ocupemos exclusivamente para cuestiones de la clase. Entonces, si me quieren decir algo, bien, ¿ya? Pero si no, evitemos ocupar el chat para eso. ¿Ya? El Martín estaba preguntando algo de la clase y yo me distraje viendo otros comentarios que no tienen como nada que ver con lo que estábamos hablando ahora, ¿ya? Eso, ¿alguien me iba a preguntar algo? Y la interrumpí. Miss, sí, es que le Dígame. quería decir que ayer le mandé una de las guías que mandó. Claro, yo los fines de semana no estoy respondiendo porque como son fines de semana, son días de descanso, ¿ya? Así que, pero está bien, o sea, sí, está súper bien que me manden. Eso, ya chiquillos, ¿tienen alguna otra duda? No, Miss. Ya, entonces los dejo trabajar. Tienen hasta las 9:30 para poder hacer su actividad. Y a las 9:30